Soy sociólogo por título y actitud. Además, complementé mi formación con un doctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Sussex, donde me especialicé en la historia de la sociología, como una disciplina que reconstruye los cambios institucionales e intelectuales de la disciplina, de la sociología como campo, y ahí me interesé especialmente en la sociología argentina, tratando de pensar la historia de la enseñanza y su articulación con los contextos políticos y la relación de la sociología con la dinámica de la estructura social. Bueno, la verdad que la experiencia de la sociología cordobesa es central para pensar la historia de la sociología argentina en el largo plazo y desde una perspectiva regional y con cobertura nacional. Primero porque tuvo una institucionalización muy temprana, casi simultánea a la institucionalización de la sociología en Buenos Aires. La primera cátedra se crea en 1907 y uno de los hechos que están empezando a aparecer en las investigaciones empíricas rigurosas sobre la institucionalización es que en la década de 1920 el eje de la sociología argentina se mueve desde Buenos Aires a Córdoba. Primero por el agotamiento generacional de la sociología del Centenario, que daba clases en Buenos Aires y que tenía un programa y una agenda de investigación específico al reformismo político. La llegada del irigoyenismo en Buenos Aires cambia la agenda de la sociología y no emerge una nueva generación que de la mano del reformismo impulse el desarrollo de la sociología. En cambio, en Córdoba, protagonista principal de la reforma universitaria, especialmente con la figura de Raúl Orgaz, la sociología se constituye en un espacio central de la discusión de ideas y de proyectos intelectuales, opacando el lugar que tenía Buenos Aires. Y ese lugar central de la sociología lo va a mantener hasta bien entrado los 40. Ya en 1940, cuando el Instituto de Sociología de Buenos Aires y luego el impulso renovador de Gino Germani hará crear una nueva carrera o una primera carrera de sociología en Argentina, va a disputar y va a intentar desplazar a Córdoba como el eje central de la producción y la definición de agendas y de debates conceptuales sobre la sociología. Y ahí aparece entonces la tensión. Toda la historia desde fines de la década del 50 y la década del 60 es una disputa, un intento de competencia entre dos figuras institucionales, el caso de Germani en Buenos Aires, el caso de Alfredo Poivini en Córdoba, que no solo están discutiendo liderazgos intelectuales e institucionales, sino que también están discutiendo una agenda en la cual predomina proyectos modernizadores porteños y proyectos que tienen que ver con intentos de autonomía intelectual, como el caso cordobés. Es cierto, entonces, que a partir de lo que yo decía, Córdoba dejó de ser el eje y el eje volvió a ser Buenos Aires a partir de la década del 60 y lo mantuvo hasta hoy. Córdoba entonces empezó con muchas dificultades a articular estrategias de institucionalización, estrategias de promoción, de producción de ideas sociológicas en el marco de esa competencia. El primer rasgo que se ve es que la asociación de sociólogos que se promueve en Córdoba a partir de 1959, la Sociedad Argentina de Sociología, es una
institución mucho más federal que la que promueve Germania en Buenos Aires, que tiene como núcleo los que se consideraban los sociólogos científicos legítimos, modernizadores, agrupados en su propio grupo, por lo cual tenían todos domicilio y trabajo en la ciudad de Buenos Aires. La alianza de Córdoba con las experiencias de Santa Fe, Mendoza, articularon ese estilo en el cual, sin renunciar a las tradiciones previas, intentaban ayornarse o incorporar la modernización de la propia disciplina. Cuando uno hace el recuento de figuras, la tradición recorta siempre una mirada uvacéntrica o porteñocéntrica, y si uno enumera autores y obras claves, siempre está la mirada local de Buenos Aires, y parece ser que solo si estudiaste sociología en la Universidad de Buenos Aires y desarrollaste actividad científica ahí, podés hablar legítimamente desde la sociología. En realidad, si uno tiene una mirada mucho más amplia, empieza a reconocer estos matices. Y realmente a mí me parece que hay muchos sociólogos cordobeses que han tenido una impronta en la generación de discusiones y en la generación de legados, y especialmente en la formación de discípulos. Algunos con más éxitos, con otros, pero me parece que hay 4 figuras que en su momento ocuparon un rol central. El primero, sin ninguna duda, es Raúl Orgaz, que me parece que es la figura central de la sociología argentina entre 1920 y 1940. Y que además debería ser releído como un clásico que tenía la capacidad de comprender las transformaciones de la sociedad moderna en claves que después va a retomar el consenso ortodoxo. En Orgaz, y esto el grupo de investigación en el cual forma parte está empezando a estudiar las claves funcionalistas del pensamiento de Orgaz. Luego otra figura, indudablemente, más allá de las opiniones éticas o las opiniones más políticas que podamos discutir, y sin juzgar y valorar sus actitudes personales y sus opciones políticas, Alfredo Poviña fue un rol central en la gestión institucional y en la promoción de redes nacionales e internacionales que permitieron que la sociología argentina se posicione en un espacio de intercambio simbólico y financiero central para la modernización de la disciplina. En ese sentido, Poviña fue, sin ninguna duda, el sociólogo argentino más importante entre 1940 y principios de la década de 1950, con un legado que por ahí no se puede traducir en discípulos de carne y hueso, pero sí en una tradición de enseñanza de la sociología en otros espacios, especialmente el espacio del derecho. Luego existe uno que es un intelectual que para mí es producto de de esta sociología cordobesa, que es Juan Carlos Agulla, que tiene una producción de conocimiento y una capacidad de reflexión sobre los avatares de la sociedad argentina, especialmente las crisis y las tensiones de la sociedad cordobesa, que es sorprendente. Pues sus biografías, sus trayectorias, derivaron por ahí un ostracismo y una mirada. Y otro sociólogo importante es Francisco de Lich, que ocupó los cargos institucionales más importantes a nivel regional. Y la figura de Lich fue central para definir algunos pasos institucionales que permitieron que una importante cohorte de sociólogos, no solo cordobeses, sino nacionales, pudiera reprogramar, reescribir sus trayectorias personales en periodos muy oscuros, ¿no? Recordemos que Delitzsch fue la máxima autoridad de las 2 instituciones
asociativas o internacionales más importantes de la región, como fueron Claxo y Flaxo. Poviña comprendió, digamos, el lugar central que tenía la sociología en Córdoba y su capacidad de orientación de otros debates y el diálogo con otras universidades, pero Córdoba no había alcanzado una capacidad de imponer un programa intelectual y un programa político frente a fenómenos políticos más amplios. Córdoba es parte de estos intentos de modernización local enfrentados a el proyecto modernizador de Buenos Aires. En el caso de la sociología, esto también se vio en Tucumán, ¿no? Con la sociología tucumana en la década de 1940, se vio también con la propia historia, mucho más desconocida de la sociología en Santiago del Estero, Poviña tuvo que establecer desde su propio lugar periférico en términos institucionales, pero centrales por esa fuerte tradición cordobesa que se venía desarrollando, tuvo que establecer estrategias en las cuales los acuerdos nacionales o la agenda nacional era muy difícil, se dificultaba. Recuerden que cuando en 1950, en el momento donde parece que la institucionalización en la sociología argentina llega al máximo lugar, al máximo momento, la sociedad de sociólogos no se puede constituir. Se constituye una academia un poco más limitada, y Poviña entonces ensaya la dimensión regional, que fue pionera, porque la creación del ALA fue el primer intento de un proyecto asociativo a nivel regional, que después va a ser imitado. La Sociedad Europea de Sociología retoma esa experiencia. Y es una asociación que tiene casi 70 años. Poviña reconoció las propias dificultades de la institucionalización y lo tomó como una oportunidad de hacer un salto, en la medida en que el volumen de sociólogos por ahí y el consenso de sociólogos argentinos no alcanzaba para crear un espacio de interacciones densas. Él propuso hacer un salto, apostó a una escala de mercado sociológico más amplio, lo que permitió una red de contactos sumamente importante, con problemas financieros, y el obstáculo fue siempre financiero, y la verdad que se ajustó a una agenda latinoamericana en emergencia. La apuesta del ALAS preanunció la opción latinoamericana que va a tener la sociología en los años siguientes. Generalmente cuando en la historia de la sociología hay una dimensión ecológica. ¿Cuál es? Dice, bueno, ¿qué se necesita para que haya sociología? Bueno, se necesita rápida urbanización, se necesita modernización cultural y se necesita industrialización. Urbanización, industrialización y modernización cultural. Hay 3 ejemplos en América que parecen coincidir esta hipótesis, ¿no? Son Buenos Aires, San Pablo y Chicago, ¿no? Como los 3 ejemplos donde tradiciones sociológicas se condensaron en instituciones poderosas. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué en otras ciudades que tienen esas mismas características no pasó? El contraejemplo negativo, ¿no? Bueno, hay 2 ciudades que me parece que cumplieron esas características y la sociología no se desarrolla. Una, que todavía ni siquiera está pensada la pregunta del por qué no, que es el caso rosarino. Pero la otra es Córdoba. Córdoba es un laboratorio sociológico en sí mismo, porque es una ciudad que
resume las tensiones y las asincronías de la modernización argentina, porque es una ciudad que, sin perder la raigambre colonial y una perspectiva de características de largo plazo, con una universidad con un fuerte legado, es una ciudad universitaria en sí misma, su apodo, el Adocta, lo dice todo, pero al mismo tiempo es la ciudad que más rápido se moderniza con el desarrollismo industrial. Entonces tiene una élite académica, una élite sindical, intelectuales y clase obrera, y tiene tradición sociológica. Entonces, daba todo para que lo que no se haya dado quizás tenga que ver con las propias tensiones de ese proceso de modernización, que debe ser estudiado, que es la gran pregunta. ¿Cómo es esta pregunta sociológica sobre las propias tensiones de la modernización no se expresó institucionalmente? Se expresó de diferentes maneras. No se expresó en una carrera, pero se expresó en experiencias de formación, en programas de investigación, en tradiciones intelectuales asociadas al Partido Comunista en un momento, dentro de la Facultad de Derecho por otro, dentro de otras escuelas profesionales y sobre todo en el Instituto Raúl Orgaz y en las escuelas de formación o en las escuelas de graduados con esa maestría que funcionó con mucha dificultad institucional en la década del 60 y se estableció especialmente desde el año 72-73 hasta el año 76. Entonces me parece que hay una institucionalización que también de alguna manera replica las sinuosidades, las problemáticas de la propia institucionalización de la sociología en la Argentina. Si no, entraríamos a analizar el proceso de institucionalización con un modelo lineal de institucionalización exitosa frente a una institucionalización no exitosa. Y replicaríamos lo que en muchos casos a nivel internacional se dijo: como Estados Unidos es exitoso, todos los demás son problemáticos. Acá diríamos, como Buenos Aires fue exitoso, Córdoba no. No, no es tan así. Ni Buenos Aires fue exitoso, ni Córdoba fue un fracaso. Con los matices, con las tensiones, la institucionalización de la sociología se dio, porque se enseñó sociología ininterrumpidamente desde 1907 hasta hoy. La primera mirada de los periodos sí, porque hay como una historia que nace en 1957 y lo otro es prehistoria, pero el foco, el centro del hito institucional, el año cero, es la creación de la carrera de sociología en Buenos Aires en 1957. Todo lo que vino después parece ser imitación, difusión imitativa. Esa negación del pasado niega la experiencia cordobesa, donde Córdoba fue el centro de la sociología entre 1920, 1940 y después. Ahora, hay tres periodos clásicos de la sociología en Argentina. El momento de consolidación disciplinaria, que es hasta fines del siglo XIX y cambia con la creación de la primera cátedra en Buenos Aires en 1898, cuando empieza la institucionalización. Bueno, esa institucionalización también es muy contemporánea en Córdoba, porque empieza en 1907, en la misma década. Es esta sociología del centenario, con fuerte contenido reformista liberal, que en Córdoba además se fue impregnando desde un principio de una mirada más social cristiana. No digo católica, pero digo social cristiana, que siempre tuvo una importante mirada en la sociología cordobesa y después derivó en posturas mucho más de izquierda o mucho más de derecha, pero tenían como una matriz común.
Queda por analizar el periodo previo de consolidación disciplinaria. Hay que ver cómo fueron recepciones previas entre 1880 y 1990. Seguramente en la enseñanza del derecho cordobés alguna referencia al debate europeo de autores que estaban pensando el cambio social, la modernización, seguramente la democratización de estas sociedades que se van ampliando cada vez más. Seguramente hay autores que ahí podamos incorporar, hay figuras que tienen que ser revalorizadas. Bueno, entre los jóvenes que después se van a destacar están Martínez Paz, pero hay una tradición anterior. Y la profesionalización empieza quizás simultáneamente con bueno, el debate disciplinar el debate profesional empieza también en el mismo periodo, que es la década del 70 y los 80, cuando hay una institución que para mí es central para ser estudiada, que es el Colegio de Sociólogos, ¿no? La sede del Colegio de Sociólogos en Córdoba, que fracasó en el primer intento de crear la carrera en los años 90, pero ahí ese debate fue sumamente rico, e inclusive hasta habría que ver las relaciones con el Colegio de Buenos Aires, porque me parece que el Colegio de Buenos Aires opera en ese diálogo, ¿no? Habría que pensar en esta mirada de las relaciones culturales entre Buenos Aires y Córdoba en un permanente diálogo y tensión. Pero hay hechos institucionales propios de la sociología cordobesa, que tienen que ver probablemente con las creaciones de instituciones. Hay que ver si en 1959, con la creación de la Sociedad Argentina de Sociología con sede en Córdoba, aparece un periodo importante. El Congreso Internacional de Sociología que se realiza en Córdoba, ¿cómo se llama? En los hoteles, en Río Tercero, en la creación de esta escuela para graduados, y ahora aparece un momento nuevo, que es la creación de la carrera a partir de la aprobación de un plan de estudios y lenta implementación a partir de abrir cohortes ahora en 2017 y 2018. Hay muy poca información global y rigurosa de dónde trabajan los sociólogos en general. Estamos haciendo algunas investigaciones en lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa en Buenos Aires. Agustina Díez, que está en el ciclo también, vio a los sociólogos mendocinos. Y es necesario armar ese mapa. No tengo mucha información, supongo que va a replicar un poco estos esquemas o este mapa donde hay una múltiple inserción que tiene que ver con tres grandes ejes. El eje académico, la profesionalización académica vía las becas, los ingresos al mundo universitario como docente e investigador. El eje estatal, cada vez más el rol del sociólogo está vinculado al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Y el eje más del mundo de la sociedad civil, ya sea el mercado, ya sea las ONGs. Ayer comentaban en el ciclo que los politólogos nombraban como un dato de inserción que hay una politóloga trabajando para Renault. Pero parece que el primer registro importante, aunque no sea un sociólogo titulado o matriculado, en la década del 60, uno de los estudiantes de Poviña, que habría que después confirmar el nombre, entró a trabajar a la ICA Renault, en el área de relaciones industriales o relaciones laborales. Y su trabajo tenía que ver con la mediación de este conflicto central entre capital y trabajo que se dio en la década del 60. Entonces digo como un dato para pensar.
Bueno, mira, es central, porque es una historia que hay que contar porque está solapada, desdibujada, no digo ocultada, pero sí oscurecida por el relato. Hay una tensión de género en la propia enseñanza de la sociología, ¿no? La tensión existe porque, sin ninguna duda, hay una fuerte preeminencia entre las estudiantes, mujeres, sobre los hombres. Hay más graduadas sociólogas que sociólogos. En el ingreso la relación es más o menos 53, 55 contra 45. En la graduación ya en algunos casos es 65, 35. En general, en todo el país, en todas las carreras del país. Pero los titulares de cátedra siguen siendo hombres. Generalmente las mujeres están en los lugares más periféricos de las cátedras. Porque además hay una tradición sociológica machista de lecturas. Uno dice, ¿quiénes son los clásicos? Y son varones. ¿Quiénes son los clásicos contemporáneos? Son varones. En una lista de sociólogos, los 100 mejores sociólogos, son varones. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente las mujeres han tenido mayores dificultades para consolidarse dentro de las tradiciones, porque además generalmente se usa a las sociólogas o se lee a las sociólogas para solo hablar de feminismo. Y no, entonces la sociología reproduce esa desigualdad estructural de la sociedad. Pero el dato es que las primeras interesadas en la sociología fueron mujeres, porque en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que era la facultad abierta, progresista, casi, ¿cómo diría?, vanguardista, porque en realidad todo lo que era nuevo y no le interesaba a la élite lo mandaban ahí. La mitad de la matrícula eran mujeres. Si uno dice, ¿quiénes los que estudiaron sociología con Quesada, con Juan Agustín García, con Leopoldo Mapas en Buenos Aires? Eran mujeres. Y las que se pudieron doctorar con tesis en sociología, como la Sofía Suárez, que hace una tesis sobre las misiones jesuíticas y que tiene un texto sumamente revolucionario sobre las lecturas del marxismo, se doctora y termina siendo profesora en un secundario, porque la primera profesora de la Facultad de Filosofía obtiene su cargo en 1940. Entonces ahí hay una desigualdad. Entonces, claro, como la historia la cuentan los varones, quedan desdibujadas estas historias importantes de las sociólogas mujeres. Yo anoté dos nombres de la primera etapa, o en realidad la segunda etapa de la sociología argentina, que tiene que ver con el trabajo de Angélica Mendoza o el trabajo de Alicia Eguren. Y son figuras por fuera de Buenos Aires. Entre las estudiantes e investigadoras del Instituto Raúl Orgaz, el listado de mujeres es muy importante. No sé qué pasaba en el periodo previo, en el periodo de la Reforma, donde parece ser que la preeminencia femenina era menor que en Buenos Aires, pero habría que buscar esas mujeres. Las primeras egresadas de sociología, de la carrera de sociología en Buenos Aires, son mujeres. Magalí Sarfati Larsson y Elizabeth Schelin. Y después vienen figuras clásicas, como Rosa Autubo, Catalina Weinerman, o después más tarde Francis Kohn. Y en Córdoba me parece que la figura de Ara Caracciolo en la década del 70 y el 80 fue central. Y no digo después su aporte a la formación de estudiantes en la carrera de Sociología de Villa María. Entonces digo, es necesario investigar y revalorizar esos nombres y contar esas historias. Historias en las cuales seguramente su producción, sus aportes, tienen que ser rescatados, no solo por las mujeres, tienen que ser rescatados por todos los estudiantes de sociología y formar parte de un conglomerado de autores que nos hagan pensar una
tradición clásica de la sociología en Argentina, integrado por autores locales, ya sean hombres o mujeres. Mira, a mí me parece que el mayor desafío de la sociología o de los sociólogos, es reconstruir, definir, consensuar cierta identidad de los sociólogos, cierta identidad de un colectivo sociológico que pueda tener un compromiso con la disciplina, construir una utopía social y una agenda política, cultural de la propia disciplina, hacia dónde quiere orientar las preguntas sobre la sociología, qué problema nacional quiere acompañar, qué proyecto nacional quiere acompañar. Y eso se puede dar si hay interacciones, si hay diálogos entre las instituciones. Hoy lo que se perdió es que cada institución está centrada en sus problemas, se mira a sí misma. Sus problemas son la enseñanza, sus estudiantes, pero no va más allá, porque las preguntas sobre el entorno parecen ser instrumentales, parecen no preguntarse sobre su impacto social, pero no es el impacto de cada carrera, es el impacto de todas las carreras en conjunto. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita instituciones que promuevan el diálogo, que promuevan la discusión sobre las agendas. Por supuesto, esto remite después a tensiones políticas entre los sociólogos, entre las perspectivas, entre los cargos que quieran ocupar, porque en la medida que cada director pelee por su dirección, después cuando haya diálogo va a tener que se van a tener que definir liderazgos donde hay más sociólogos disponibles para esos liderazgos. Bueno, y ahí hay un problema, pero hay que crear interacciones densas. Una de las características principales del rol del sociólogo para mí es la capacidad de interpretación y la capacidad de orientación. Esa orientación, esa capacidad que la tradición ha llamado imaginación, y que hoy se habla en alguna literatura como sensibilidad sociológica, solo se puede crear, o podemos tener sujetos, sociólogos, que puedan tener esa capacidad si tienen capacidad de diálogo, es decir, de aprendizajes, de intercambios con otros. Y esos otros son otros regionales, es decir, cómo la sociología cordobesa puede dialogar con la sociología de Buenos Aires en una relación simétrica, igualitaria y de intercambio, en el cual los dos saben que tienen que aprender de ese diálogo. No es que va a venir Buenos Aires, como es más legítima enseñar a Córdoba cómo se tiene que hacer sociología. Porque cómo se hace sociología se comprende articulado con los problemas sociales de Córdoba. Entonces, primero es que cada institución tenga una agenda local, y esa agenda local se puede articular con una agenda nacional. Esto es complejo porque nos remite hacia una federalización de los sociólogos, hacia una agenda federal, y se necesitan, primero, revistas de alcance nacional, de discusión nacional donde se pueda dar esta discusión. Se necesitan encuentros nacionales, no jornadas, como yo siempre digo, un estudiante de sociología bien entrenado puede presentar el mismo paper en las jornadas de Villa María, en las jornadas de Mendoza, en las jornadas de Buenos Aires, esas jornaditas que son muy estimulantes para el proceso de formación de los sociólogos, no es estimulante para el proceso de desarrollo profesional. Y después se necesita, sin ninguna duda, instituciones, más allá de cómo están articuladas por la legislación nacional, ya sean consejos, colegios, asociaciones profesionales, que cumplan un rol importante en el patrón de profesionalización en términos comparativos a nivel internacional, que primero que la primera función es que nos representen hacia afuera, porque uno de los problemas de la sociología argentina es que si alguien viene alguna figura internacional o viene la UNESCO, ¿quién representa a los sociólogos? ¿Quién tiene la capacidad de representar a los sociólogos? A todos, a los marxistas, a los liberales.
¿Cuál es el órgano representativo de esas demandas y de esos intereses consensuados? El problema es que no se consensúa, pero ¿cuáles son? Bueno, esa asociación, ese consejo tiene que defender la promoción disciplinaria en todo el país. Es decir que la sociología sirve para algo. ¿Cuál es la utilidad social, el impacto de la sociología? Eso lo tiene que hacer una institución. No lo puedo decir yo yendo a cada aula a dar una disertación. Eso lo tiene que tener una asociación que represente ese espíritu corporativo, ese espíritu colectivo, y de articulación con la negociación, porque después eso se negocia con otras instituciones, que son el Estado, la universidad, las corporaciones profesionales, los sindicatos. Bueno, el sociólogo tiene que mostrar eso. ¿Para qué sirven las ciencias sociales en general, pero especialmente para qué sirve la sociología? Y sirve para mucho, y hay que mostrarlo. Pero además defender que sea un sindicato de sociólogos, defender las demandas profesionales, defender los lugares de trabajo, defender los ingresos. Y para eso tiene que venir alguien a mostrarnos que la sociología es un trabajo. Y ese es un desafío importante. Entonces esas instituciones no existen, porque hay mucha fragmentación, porque hay algunas asociaciones pero que no tienen representación legítima. No digo que no sean legítimas en sí, son aportes invalorables, esfuerzos muchas veces personales, gente que pone plata para hacer las cosas, pero no tiene impacto realmente en el desarrollo profesional, porque hasta que no haya alguna asociación de cobertura nacional donde estén representadas todas las perspectivas, todas las demandas y todas las inserciones, después habrá dentro de esa asociación una rama más académica, una rama más profesional, pero tienen que estar todos los sociólogos. Hasta que los sociólogos no se den cuenta que son un sujeto colectivo y que deben serlo para el bien de ellos mismos como sociólogos y para el bien de la disciplina, me parece que hay caminos para andar, y por eso todavía la profesionalización es una agenda inconclusa. Bueno, para mí es central porque viene a confirmar este proceso de institucionalización de largo plazo. Es un punto de llegada en ese sentido. Bueno, desde la primera cátedra en 1907 se enseñó ininterrumpidamente, bueno, ahora se confirma con un programa de formación y titulación específica que había sido reclamado, que fue producto de luchas, de tensiones, de derrotas también, porque otros espacios de saber y otras tradiciones culturales ahogaron ese crecimiento, pero además es un punto de partida, ¿no?, para la profesionalización definitiva de la sociología cordobesa, para poder tener una voz pública de los sociólogos que pueda articularse con los estados municipales, con la provincia, y tener una voz de diálogo mucho más privilegiada contra y junto a sociólogos de otras regiones.